¿Te sale conforme está grabando y te ha pedido permiso? No me ha pedido permiso, pone grabando directamente. Vale. Vale, pues mi primera pregunta es, me gustaría conocer cómo empezó todo, si siempre te había interesado esta rama artística y cómo ha sido hasta Ujú. ahora. Pues bueno, yo empecé de muy pequeñito porque mi madre era actriz y entonces pues de pequeño lo típico me apuntó a teatro en el Palacio de Festivales de Santander, que es donde crecí en Cantabria. Y todo empezó como un hobby, la verdad es que era conocer gente, hacer amigos y pasárselo bien. Luego fue un poquito más serio en adolescencia y hasta que a los 17 me empezaron a hablar de gente como Stanislavski y cosas así. Entonces los viernes por la tarde ir a escuchar sobre Stanislavski me parecía un poco aburrido, prefería irme con mis colegas a hacer cosas por ahí y lo dejé un año. Y luego cuando pasé selectividad no sabía muy bien qué hacer con mi vida y mi madre me habló sobre la RESAT, la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, y hice las pruebas, me cogieron y el primer día de clase hablaron de Stanislavski, entonces dije, esto es importante. Y ahí estuve, me licencié 4 años, conocí a la que hoy considero mi familia y me enamoré de la profesión y todo. Y desde que salí, que fue en 2011, pues ha sido un camino de altibajos y cosas así, valles y montañas, pero de momento seguimos en ello, o sea que bien, bien. Sí. Y desde el momento en el que recibes el guión, ¿cómo sueles conectar con el personaje? Siempre depende del proyecto, claro, o sea, normalmente también depende del formato, porque en teatro he tenido la suerte de poder hacer cosas más complejas que en audiovisual, entonces, pues bueno, es un trabajo de, tienes que analizar el texto, luego, pues cada uno tiene su proceso, ¿no? Pero a mí me gusta imaginarme cómo es la vida de ese personaje, entonces, pues me puedo escribir una biografía de su vida hasta el momento que empieza la obra o la película o lo que sea. Y luego a mí siempre me decían en la escuela que era un poco rarito porque me gustaba hacer cosas que no vienen en el guión, ¿sabes? Me gusta divertirme también, entonces buscaba pues la manera de caminar, de hablar, cosas así, externas, que se llaman, ¿no? Pero depende del proyecto, básicamente. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha enseñado tu profesión? Lo que más me ha enseñado, pues a respetar mucho, a conocer historias que de otra manera no sabrías. O sea, es decir, yo viendo películas, series, obras de teatro, he aprendido mucho sobre la vida en general o cosas que no sabía, ¿no? Entonces, creo que educativamente es bastante potente la profesión y el respeto a algo que es muy difícil, porque ser actor o actriz no es camino de rosas y si no estás ahí porque te gusta realmente, no lo recomiendo, vamos. Entonces, sí, supongo que eso, pues conocer de cosas que no conocía, el respeto, empatía, cosas básicas para el ser humano, creo. Ujú, Sí. Y también quería preguntarte porque había leído que parte de tu formación ujú, estuviste no sé cuántos años, pero creo que un par o tres en Nueva York también formándote. Y quería ujú. preguntarte sobre eso, porque sé que también has hecho proyectos en Estados Unidos y quería preguntarte si crees que el ritmo de trabajo en España como en Estados Unidos es diferente. Guay. Estuve 5 años. Cuando terminé la RESAT, trabajé en el Festival Internacional de Mérida en teatro y no sé, era una época que no me vi yo con la confianza de intentarlo aquí. No sé, las oportunidades no. Creo que, por ejemplo, no había tanto material como ahora de series para gente joven, ¿sabes? Adolescentes o, ¿sabes? Tipo élite y cosas así no existía, entonces era muy difícil conseguir algo, o al menos lo pensé así y decidí marcharme a Nueva York para seguir formándome porque era mi sueño realmente y actuar en inglés y demás. Entonces estuve 2 años y medio en una escuela, en Atlantic Acting School, y de ahí conseguí después de graduarme un visado de trabajo.
que me permitió estar otros 3 años. Y hice mucho teatro, la verdad es lo que más hice. Y la diferencia, ¿no?, que me preguntabas entre España y Estados Unidos, lo que yo vi es que allí es una industria muy grande, muy, 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 muy grande. Entonces, las oportunidades son mayores en el sentido de que, pues igual aquí es más difícil conseguir un casting. Ahí puedes conseguir un casting, aunque no te cojan, ¿sabes? Pero te da más la sensación de estar haciendo, o sea, siendo actor, por así decirlo. Y Sí, entonces el ritmo, pues bueno, pues hay más gente haciendo cosas, hay más teatros, hay más compañías, hay más gente escribiendo cortos, webseries. O sea, es como que, como hay tanta gente que está buscando el mismo sueño, pues al final todo se condensa y hay mucha más competitividad sana e insana, pero como que ves que hay, no sé, no lo sé, es mi experiencia, cada uno y cada una obviamente no, pero tiene también lo te suyo. preguntaba por el contraste, que supongo que al ser países diferentes quizás es otro estilo. También quería Sí. preguntarte, ah, perdón. No, 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 sí, si sí, quieres que añadir sigue. también a raíz de esto quería preguntarte, porque tú es verdad que has actuado tanto en inglés como en español, y Ujú. también he leído que tienes el francés, no sé si también has hecho algo en francés. No, no, en francés no. Me encantaría, porque me encanta el cine francés, pero no piloto todavía. Tendría que refrescar un poco el francés, que está en mis tareas pendientes. Pero no, sí, perdona, la pregunta que sí, que en inglés y en Ah, español. bueno, básicamente lo que quería preguntarte es si te has encontrado que, por ejemplo, el hablar inglés aquí en España te ha podido abrir unas puertas a otros proyectos más internacionales o nacionales, Ujú. o si te ha ocurrido al contrario, estar en Estados Unidos y el hablar español te haya abierto otros proyectos. Sí, ambas cosas. O sea, en Nueva York el ser español es muy, muy complejo porque español como tal ellos no te sitúan, ¿vale? Es como España, o sea, si eres puertorriqueño, cubano, colombiano, mexicano, tienes un abanico muy grande. Si eres español es muy, muy limitado y muy pequeño lo que existe en la industria allá. Pero bueno, es un plus el que puedas hablar español porque el español es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, ¿no? Y en España, desde luego, o sea, o sea, llevo 2 años aquí desde que volví. Si me ha abierto puertas el poder trabajar ha sido el inglés, desde luego, o sea, 100%. O sea, que para mí ha sido una suerte porque puedo optar a cosas que si, obviamente, si no lo hablase bien, pues no podría. Y me siento más cómodo actuando en inglés que en español. Sí, Eso muchísimo más, sí, sí. por haber estado más años quizás trabajando en ese No, idioma. porque creo que cuando no es tu idioma materno, como que no te juzgas, ¿sabes? Es como que no te escuchas. Si estás hablando en español, en castellano, un tonito, una melodía, dices, Buah, esto no suena de verdad o es muy falso o lo que sea. Y en inglés, pues como no has mamado ese idioma, sino que lo has aprendido, pues creo que aunque sabes si lo estás haciendo más o menos bien o mal, no, yo al menos no me juzgo. Es como, puedes decir una palabra, alargarla mucho y no suena raro, pero si te digo de repente, qué raro, ¿no? En español, tú dices, ¿qué? Pero en Sí. inglés igual no, ¿sabes? Mm. ¿Y podrías contarnos algún reto al que hayas tenido que enfrentarte al hacerte un papel, ya sea quizás más en teatro o en audiovisual? Enfrentarte a qué sentido te refieres. Por ejemplo, dentro de físico, que Ujú, tengas que estar todo el rato moviéndote y no puedas parar, o mental, que tengas algún personaje que tengas que desarrollar algo ujú. con el que no estés más cómodo, digamos. Vale, sí, creo que como te decía, en teatro era lo más complejo, porque en audiovisual las cosas que he podido hacer hasta ahora eran bastante más, bastante más pequeñas, ¿no? Entonces todavía no he tenido esa oportunidad, pero en teatro, por ejemplo, he hecho 2 veces de abogado en 2 obras con muchísimo texto, entonces ya solo a nivel de memorizar era complejo. Una de ellas era La indagación, que es una obra de Peter Weiss que habla sobre los juicios de Frankfurt, que fueron a los que juzgaron
a los cabecillas del campo de concentración de Auschwitz. Entonces eso era bastante duro, porque, por lo que se relata, ¿no? Y luego otra obra que hice en Nueva York que se llama Lie of the Mind de Sam Shepard, empezaba la obra llamando a mi hermano diciendo que había matado a mi mujer. Y eso para mí, que odio la violencia, o sea, me pone enfermo, pues era bastante complicado. O sea, sí, era un mal trago. Sí, Sí. eso es lo más complejo, yo creo, hasta ahora, hasta la fecha. También quería preguntarte por alguno de tus trabajos, porque sí que es verdad que ya has trabajado con algunas plataformas de streaming, has estado con Ujú, Movistar, Netflix, HBO y A3 Media, y quería preguntarte en concreto en un proyecto de HBO, ujú. no sé cómo se pronuncia, pero Umbre o Hombre, hombre, Umbre. Y tal quería cual. preguntarte cómo fue la experiencia y también el estar grabando, ensayando en Rumanía, luego grabar en Grecia y también Ujú. el acento colombiano, que supongo que fue un acento que tuviste que practicar bastante. Sí, bueno, es una historia bastante graciosa porque cuando hicimos las pruebas y me llamaron para hacer el callback, la siguiente prueba, vino el director de Rumanía, Bogdan. Y claro, en la prueba la separata que nos daban era en inglés y podías meter español también, ¿no? Entonces, claro, yo en español, a mí nadie me dijo que el personaje era colombiano, nadie. Entonces el español que yo hablaba pues era español. Y cuando llegamos a Rumanía, el que hacía de mi hermano, Harley Becerra, que es cubano, de repente él me dijo, ah, bueno, ¿cómo llevas el acento colombiano? Y yo, perdón. Dice, sí, que estamos haciendo, somos los hermanos Salazar, tenemos que hacer colombiano. Y dije, ¿what? Entonces, nada, él me ayudó un poco y luego tuvimos la suerte de tener a Camilo, que era un extra que trabajaba en la serie, que es colombiano. Entonces, antes de grabar, le pedí ayuda, me grabó todos los audios con el acento y estuve pues 24 horas escuchando todo eso todo el rato para intentar no defraudar. Porque me da mucho palo, ¿sabes? Es como mucho respeto, no quiero ofender a nadie, entonces, más o menos. Sí, no, Pero fue pero genial, la bien. experiencia fue increíble. No... Claro, nunca me había enfrentado a algo así, éramos como los malos de la temporada, entonces era guay y grabamos en un sitio que se te va la olla, en Grecia, un paraíso, en un barco, en mitad de la noche, en alta... Bueno, sí, fue muy chulo, fue muy chulo. Sí. Sí. También quería preguntarte, uno de los proyectos más recientes que ha Ujú, sido Warrior Nun, ujú. y que fue grabado en Málaga, tengo Sí, entendido. Y quería sí, preguntarte, lo primero, porque yo tengo, lo grabaste en español, puede ser, pero la serie es en inglesa. sí. Entonces, eh, nada, saber un poco cómo fue la experiencia, porque también tengo entendido que grabaste concretamente con un actor que te gusta mucho, que era Tristán. Sí, sí, nada, fue muy guay. La prueba que me grabé fue en inglés y para mí cuando me dijeron que sí, entendía que era por el inglés, porque quiero decir, era un personaje muy pequeñito, cualquiera en español podría hacerlo, ¿no? Entonces entendí que era por el inglés y cuando supe que la escena era con Tristán, pues fue como un subidón porque desde pequeño me gustaba. Y cuando llegué a Málaga y íbamos a rodar, él me dijo, ah, bueno, no sé si sabes, pero que nos lo han cambiado y es en español. Entonces él estaba con un marrón importante porque su texto era bastante complejo, entonces estaba todo el rato intentando traducirlo él y claro, lo mío era muy fácil de traducir, pero fue una alegría porque digo, si no, pues no lo hubiera hecho, si hubiera, creo yo, si no hubiera sido en inglés. Entonces la experiencia fue genial porque era una directora, Jed Wilkinson, que había hecho cosas de Marvel para Netflix y la verdad es que el equipo era súper profesional y fue un gustazo. O sea, estuve muy tranquilo, sabiendo que era algo súper que iba a dar que hablar, ¿no? Entonces fue como, creo que de los rodajes que más a gusto y tranquilo está en mi vida. O sea que sí. Y Y nervios Tristan era de, súper... quizás, no. Esos, Pues fíjate, no, en ese no. En otras cosas que he hecho ya que es para tres media o tal, ahí sí, porque era como, es España, es la primera vez que es algo
Antena 3, ¿sabes? Lo he visto y desde que era niño, Antena 3. Netflix no existe desde hace tanto, ¿no? Entonces, sí. Sí, también lo preguntaba por el ir a grabar y que te digan, mira, es que esta toma ahora es de golpe en español o lo del acento colombiano. No sé si, supongo que es habitual, pero claro, estos golpes, esos cambios de golpe. Bueno, lo del colombiano tuve al menos 2 días para entrenarlo. Eh, igual se tendría que haber hablado antes, ¿no? Pero bueno, son cosas en vivo y en directo. Y lo del en español nos lo dijeron en la furgoneta, o sea, a mí me lo dijeron en la furgoneta yendo a rodar. Pero, pero bueno, que ya te digo que yo estaba más sufriendo por Tristán, que era el que tenía que hacer, que tenía su monólogo, que yo, que era 4 frases fáciles de traducir en el momento. O sea, Mm, que no hubiera sido... Es que nunca sabes lo que va a pasar, realmente. ya. Eh, Mm, con cada trabajo aprendes un poco más. Entonces, bueno, coges de aquí y de allá para estar más tranquilo o lo que sea. mm. También quería preguntarte sobre una de tus obras teatrales más recientes, que es Tú estás loco, Rebolledo, Sí. que había estado en la sala off de la Latina. Y nada, Ujú. quería preguntarte si era la primera vez que pisas el teatro después de mucho tiempo, porque como habías estado haciendo mucho audiovisual, Sí. y si querías hablarnos un poco de la función. Sí, pues la verdad es que sí. Era bastante tiempo sin hacer teatro porque desde que volví a España no había hecho nada. En Nueva York sí, pero en España no. Y nada, era con el grandísimo maestro Miguel Reyán, que es un grande de la vida, que justo ahora está estrenando en el Teatro Español ahora una obra como director. Así que me alegro mucho por él. Y nada, fue una idea que él tenía a partir de textos que él habría creado y encontrado con amigos suyos. Y era una comedia, entonces a mí la comedia me da mucho respeto, me gusta mucho, pero siempre es difícil, ¿no? Eh, pero fue bonita la experiencia, que la gente se ría con lo que haces, pues a mí me llena de alegría, ¿no? Porque el mundo está bastante oscuro y ir al teatro y poder reírte así, pues es genial. Y nada, pues tampoco estuvimos tanto tiempo, pero el tiempo que estuvimos, pues lo disfruté muchísimo. Y sí, sí, sí. ¿Y hay algún otro proyecto del que te gustaría hablar? Pues ahora mismo, con cuarentena, el salvavidas que tuve mental fue ponerme a escribir, que es algo que, bueno, siempre había estado ahí, pero que no me había atrevido. Y con mi mejor amigo, con Alex Larumbe, que también es actor, que también ha trabajado bastante, pues teníamos una idea para una serie y empezamos a escribir. Y estamos metidos ahora mismo 100% en eso. Tenemos 5 capítulos escritos y nada, vamos a intentar venderlo, básicamente, o sea, encontrar a alguien que le guste el proyecto y lanzarlo. Así que de momento estoy un poco en eso, la verdad. ¿Cómo se llama o no se puede saber No, títulos? no tenemos título todavía, realmente. No tenemos título. Puedo decir que son 2 mujeres protagonistas y, bueno, mezcla tanto drama como comedia, la verdad. Estamos haciendo ahí una mezcla que cada vez nos gusta más. Sí. Sí. ¿Y hay algún género que no hayas tocado aún y te gustaría probar? Sí, claro, por supuesto. Thriller, por ejemplo, me encantan los thrillers. Me gustaría bastante. De acción ya me estrené este año haciendo Glow and Darkness, que fue en el desierto, en mitad del Sáhara, vestido de templario, peleando con espadas y caballos. Así que ese palo ya lo he tocado. Sí, yo creo que el thriller, la verdad. Porque de terror, como espectador, lo paso muy, muy mal. Seguro que hacerlo es muy divertido, pero tampoco me ha llamado mucho a hacerlo. Me gustaría, pero seguro que es muy difícil. Seguro que es muy difícil. Pero sí, Mm. el thriller. Y más allá de la actuación, ¿tienes alguna afición relacionada con el mundo del arte? ¿Hola? ¿Sigues ahí?
Sí, vale, vale, te había Ah, sí, escuchado. porque se te ha parado, ¿verdad? Ah, vale. Sí, 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 sí. No, la fotografía es algo que siempre me ha gustado y en Nueva York empecé a hacer un retrato para amigos y actores y actrices y lo he seguido haciendo un poco aquí también, así que de vez en cuando sí que tengo sesiones, me encanta, me gusta muchísimo. Y también toco la batería, entonces también hago música. Tenía un grupo, antes de irme a Nueva York tenía un grupo y Emerge se llamaba y grabé un disco y todo y giramos por España y ahora estoy retomándolo un poco otra vez, me apetece. En Nueva York hice musicales también de músico y también me gusta el diseño de interiores, no sé si se considera arte, pero bueno, Sí, supongo, yo arte de pienso que sí. diseño. Sí, 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 también trabajo en un restaurante de encargado y ese restaurante lo diseñé con mis jefes entero. Y fue un proceso muy bonito también, de estar un año buscando piezas por el mundo y cosas así. Me apasiona también. Mm. Y Sí, si pudieras participar en cualquier pieza artística, ya sea nacional o internacional, ¿en cuál te gustaría aparecer? pieza artística, Ya sea como... en cualquier escenario. Englobamos teatro, cine, ah, series, webseries. hay tantas que podría decirte. No sé, una vez vi un vídeo, un documental de alguien que ya está un poco prescrito por su comportamiento, que es Kevin Spacey, pero él hizo una gira internacional con un Ricardo III que era una versión súper potente y moderna, y se recorrieron el mundo, básicamente actuando en Grecia, en Delfos, estuvieron en Gijón o en Oviedo, creo, Emiratos Árabes y demás, y no sé, me explotó la cabeza porque dije, ir con una obra que sí que es famosamente conocida, pero ir a sitios como Japón, Grecia, tal, tan distintos y poder actuar en tu propio idioma para tanta gente y de hecho de manera espectacular. O sea, creo que el teatro hecho de manera espectacular me parece increíble. O sea, lo que puede conseguir una ópera, por ejemplo, a nivel de formato, de grandiosidad, hecho en teatro es algo que no he tenido la oportunidad que me encantaría. Y recorrer el mundo. O sea, viajar, por eso lo que tú decías de en Grecia, Rumanía o todas estas cosas, el conocer mundo, Marruecos, trabajando de esto es a mí lo que más me apasiona. O sea, que realmente el proyecto me da igual, pero mientras pueda viajar, feliz, 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 feliz. Sí. Sí. Y bueno, para terminar, me gustaría plantearte que nos dijeras una pregunta que te hubiera gustado que te hiciesen y cómo responderías. Pues, por ejemplo, ¿con qué directoras me gustaría trabajar? Porque ahora tengo como tres en mente que me gusta mucho lo que están haciendo. Me encanta, de audiovisual, que son Patricia Ortiz, Carla Simón y Lucía Alemani. Y me encanta lo que están haciendo y la verdad es que trabajar con ellas sería, ahora mismo está en mi top uno de gente con la que me gustaría trabajar. Sí, pues nada, para terminar la entrevista, primero darte las gracias por concedernos la entrevista desde Babel Televisión, A ti, por favor. Gracias, muchas que ha gracias. sido un placer, de verdad, y desearte lo mejor, ya sea con este nuevo guión o con nuevos proyectos. Y eso. Genial. Pues estaremos en contacto si hay novedades. Sí,